Nadie se preocupaba por dos niños sin hogar, hasta que un hombre negro los alimentó. Lo que sucedió después fue conmovedor. El olor a grasa podrida golpeó la nariz de Caleb antes que el frío. Se agazapó detrás del contenedor, abrazando con fuerza a su hermano menor, Miles, quien temblaba en silencio. Tenían las manos rígidas y el estómago vacío. La lluvia caía a cántaros sobre Brexton City, empapando el callejón detrás de Mallory's Deli en East Brexton. La luz parpadeante de la puerta trasera zumbaba en lo alto, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de ladrillo mojadas. Caleb escudriñó el suelo en busca de restos, algo remotamente comestible. Una bolsa de papel arrugada cerca del contenedor le llamó la atención. Soltó a Miles y avanzó arrastrando los pies con pasos silenciosos. La bolsa estaba empapada y olía a cebolla, pero dentro había unas patatas fritas frías, todavía intactas. Le dio una a Miles, quien la cogió sin decir palabra, masticando despacio, demasiado cansado para mostrar emoción. «Mañana vamos al puente», susurró Caleb, apartándose el pelo mojado de los ojos. «Puede que haga más calor ahí abajo». Miles asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su hermano. Un crujido de grava dejó a Caleb paralizado. Alguien se acercaba. De las sombras al final del callejón, una figura alta emergió lentamente, con la capucha baja y pasos pausados. Caleb se puso rígido. Los adultos de la ciudad no le ofrecían ayuda. Gritaban, regañaban o algo peor. Se puso de pie, protector, frente a Miles, con un brazo extendido como escudo. «No estoy aquí para asustarte», dijo el hombre con voz tranquila, profunda y firme. Se detuvo a varios metros de distancia y metió la mano en el interior de su abrigo. «Solo pensé que les vendría bien algo mejor que unas patatas fritas de la basura». Sacó un sándwich envuelto en plástico, aún caliente, con el vapor empañando el interior. Caleb no se movió, pero Miles se asomó. «Es de jamón y queso», añadió el hombre. «No lo he tocado». Miles avanzó lentamente, pero Caleb lo sujetó del brazo. El hombre no se inmutó ni empujó, simplemente dejó el sándwich en una caja volcada entre ellos y retrocedió. «Si no lo quieres, déjalo, pero es tuyo». Luego se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia, desapareciendo tan rápido como había llegado. No tocaron el sándwich durante minutos, pero el hambre los venció. Caleb lo inspeccionó cuidadosamente antes de partirlo por la mitad. Comieron en silencio. Esa noche, por primera vez en días, Miles sonrió. El hombre volvió a la noche siguiente. Esta vez trajo sopa en un termo y 2 botellitas de agua. No dijo nada. Simplemente las dejó y esperó en silencio junto a la entrada del callejón. Caleb no dijo ni una palabra, pero no se resistió cuando Miles se acercó a coger la comida. La tercera noche, Caleb habló. «¿Por qué nos das de comer?» El hombre se agachó con el abrigo goteando por el dobladillo. «Porque alguien debería», dijo, con la mirada firme pero amable. La cuarta noche trajo mantas. La quinta, un par de botas de la talla de Caleb. Cada vez se quedaba más tiempo, haciendo preguntas triviales. ¿De dónde eran? ¿Cuánto tiempo llevaban en la calle? ¿Alguien sabía dónde estaban? Caleb no dijo mucho. Era cauteloso, reservado, pero no grosero. Había algo en él que no parecía peligroso. Sus movimientos eran controlados como si estuviera acostumbrado a contenerse. Nunca alzaba la voz, nunca hacía gestos bruscos. «Me llamo Darius», dijo una noche, desenvolviendo un paquete de pollo con arroz. «¿Y el tuyo?» «Caleb. Ese es mi hermano, Miles». Darius asintió. «Mucho gusto, Caleb. Lo estás cuidando». «Tengo que hacerlo». La respuesta llegó rápida, cortante, como si se la hubieran dicho muchas veces. Sus conversaciones se alargaban un poco más cada noche. Caleb empezó a abrirse a fragmentos, pequeños fragmentos de una historia mucho más profunda. Su padre trabajaba en Eastfield Steel antes de que cerrara. Intentó encontrar un nuevo trabajo, pero lo rechazaron en todas partes. Entonces, una noche, se fue y nunca regresó. «Dijo que tenía una pista sobre algo», murmuró Caleb, revolviendo las cenizas de una pequeña fogata que Darius les había ayudado a encender bajo un puente. «Dijo que volvería en 2 días. Han pasado 2 semanas». Darius no lo interrumpió. Simplemente escuchó, con la mirada fija en la luz del fuego. «¿Y tu madre?», preguntó finalmente. «Murió hace 3 años», respondió Caleb. «Asma. No podía pagar sus medicamentos». Siguió un silencio que no era incómodo. Era respetuoso. Darius echó más leña al fuego, con la mirada perdida. Nunca hablaba de sí mismo, pero sus palabras siempre tenían peso, como si las eligiera con un propósito. «Lo estás haciendo bien, Caleb», dijo Darius una noche.
Mantenerlo a salvo no es fácil. Caleb no dijo nada, pero en ese momento sintió que la opresión en su pecho se aflojaba, solo un poco. Una noche, mientras Miles dormía bajo la lona que Darius había instalado para bloquear el viento, Caleb se sentó más cerca del fuego de lo habitual. Observó el abrigo que Darius siempre usaba, una prenda pesada, verde oscuro, con demasiados bolsillos. Cuando el hombre se inclinó para remover una olla pequeña, un destello metálico llamó la atención de Caleb. Algo brillante estaba metido dentro del forro interior del abrigo. Una placa. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Darius hizo una pausa, pero no pareció sorprendido. Cerró el abrigo lentamente y se recostó. Solo algo de hace mucho tiempo. ¿Eras policía? Una especie de policía, dijo Darius. Ahora no importa. ¿Nos vas a delatar? Darius lo miró entonces. Lo miró de verdad. Sus ojos no estaban enojados ni severos, solo cansados. No, Caleb, no voy a delatar a nadie. Estoy aquí porque así lo he decidido. Al día siguiente no apareció, ni al otro. Caleb no entró en pánico, pero sí se preocupó. Intentó aparentar calma por Miles, aunque los víveres casi se habían agotado. Para la tercera noche, la figura familiar apareció de nuevo bajo la lluvia. Darius parecía diferente, menos tranquilo, más atento. No explicó dónde había estado, pero sí seguía mirando hacia la calle, observando a los transeúntes con más intensidad de la habitual. ¿Qué ocurre?, preguntó Caleb finalmente. No hay nada de qué preocuparse, respondió Darius, pero esta vez no sonrió. Lo que Caleb no sabía, lo que no podía saber, era que al otro lado de la ciudad, en un edificio gris sin letrero en la fachada, una empresa privada llamada Vantonex había emitido un aviso silencioso. Sus servidores internos identificaban a dos jóvenes no identificados que frecuentaban East Brexton. Más preocupante fue la descripción de un testigo sobre un hombre alto, con posible experiencia táctica ayudando a los niños. Eso desencadenó un nivel de alerta diferente. Vantonex se especializaba en la aplicación de la ley privada. Contrataba agentes para clientes adinerados que no querían usar la policía. Pero también tenían un historial de manejar asuntos delicados a su manera, discretamente. Dentro de su sala de mando, un hombre con un chaleco negro, a medida, observaba una imagen fija de seguridad. Dos niños bajo una parada de autobús, un hombre en la sombra entregando un sándwich. «Identifíquenlo», ordenó el hombre. «No está en ningún registro de la ciudad», respondió un técnico, «pero por la estructura facial y la forma de andar, creemos que es un exmilitar, posiblemente de reconocimiento. Hemos marcado el archivo como interferencia inusual. Amplíen el caso». De vuelta en East Brexton, Caleb notó que Darius había empezado a caminar con una cojera, no dolorosa, solo sutil, como si estuviera actuando con cautela. También dejó de hablar. Cada sonido en el callejón lo hacía mirar a un lado. Esa noche, mientras los chicos comían, Darius se sentó en silencio, de espaldas a la pared. Su mano permaneció dentro de su abrigo durante casi toda la velada. Caleb lo miró fijamente desde el otro lado del fuego. «¿Estás bien?» Darius le dirigió una mirada indescifrable. «Solo pensaba», respondió. «Están pasando muchas cosas en la ciudad últimamente. ¿Te preocupa algo?» Darius finalmente lo miró directamente. «Digamos que la gente empieza a notar cuando haces algo decente». Se levantó, se sacudió el abrigo y se dio la vuelta para irse. Pero antes de desaparecer bajo la lluvia, dijo en voz baja por encima del hombro. Todo lo que sabían era que por fin a alguien le importaba. Darius entró en el taller mecánico. Sus botas crujieron sobre los cristales rotos. El aire dentro estaba mal. Demasiado quieto, demasiado silencioso. El olor a cableado quemado y aceite derramado le llenó la nariz. Sus ojos se acostumbraron rápidamente a la tenue luz que se filtraba por las altas y agrietadas ventanas, pero la visión que tenía ante él le encogió el estómago. El catre, donde Miles había dormido, estaba vacío. La cocina improvisada estaba volcada. La chaqueta de Caleb, la que nunca se quitaba, yacía arrugada cerca de la estufa de leña, y la cerradura de la puerta se había fundido por completo. Darius examinó la habitación con la mano apoyada cerca del bolsillo interior de su abrigo. No había señales de forcejeo, al menos no muy fuerte. Se los habían llevado rápido, entonces lo vio. Pintado con nítidos trazos negros en la pared del fondo, apenas visible bajo la bombilla oscilante, había un símbolo sencillo, una pluma negra. Se acercó apretando la mandíbula. La pluma no era casual, era un mensaje. Vantonex. Darius permaneció inmóvil un buen rato.
Su mente corría, calculando. La empresa los había encontrado o ellos había encontrado. No por casualidad, alguien había rastreado el movimiento o interceptado una señal. Habían venido preparados, sin errores. Cruzó la habitación y se arrodilló junto al banco de pesas en la esquina. Con un fuerte tirón, lo deslizó a un lado, revelando un panel oculto bajo el suelo. El pestillo crujió al abrirlo. Dentro había una caja etiquetada con lápiz graso. Para cuando todo se derrumbe. La abrió. Dentro había viejas herramientas de una vida que creía haber enterrado. Comunicaciones de operaciones encubiertas, un dron compacto, una tableta rastreadora, un arma cargada con el número de serie borrado y una bolsa maltratada, marcada en rojo descolorido. Solo emergencias. Lo agarró todo en silencio. Luego metió la mano en el fondo de la caja y sacó un viejo teléfono prepago. No había sonado en años. La abrió y pulsó un solo botón. Una luz parpadeó, señal enviada. Muy al norte, en un pequeño garaje junto a la Ruta 39, un hombre de manos gruesas y una ortesis de acero en la pierna derecha se detuvo mientras cambiaba un carburador. Se llamaba Kelton. Vio el punto parpadeante en un receptor polvoriento de una estantería y murmuró en voz baja. ¿Ya es hora? Sin decir nada más, se limpió las manos, metió una bolsa de lona en su camioneta y cerró la puerta tras él. De vuelta en Brexton, Darius actuó con rapidez. Tomó un mapa de la ciudad, marcando con un círculo los puntos logísticos conocidos de Bantonex. Antiguos almacenes, depósitos de suministros, escuelas abandonadas bajo falsos avisos de renovación. Eliminó los obvios. Pero era una maniobra encubierta. No usarían ningún lugar que pudiera vincularse con registros públicos. Se concentró en la pluma. Ese símbolo no lo usaba toda la empresa, solo el equipo más corrupto y con más poder, la División Negra. Lo había visto una vez en una operación en el extranjero, un equipo de extracción clandestino que nunca existió oficialmente. Bantonex debió de haberlos resucitado para el trabajo doméstico, y si ese era el caso, los chicos eran más que objetivos. Eran un lastre. Encendió la tableta rastreadora y comprobó la última ubicación detectada con una etiqueta GPS que había cosido en el forro de la mochila de Caleb. La señal se había desvanecido hacía una hora, muerta en algún lugar cerca del canal industrial. No lo suficiente para rastrearla. Pero era suficiente para saber una cosa. Esto no era casualidad. Alguien quería silenciar a esos chicos. Se apoyó contra la pared, con el rostro iluminado por la bombilla parpadeante del techo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de concentración. Había visto demasiado a lo largo de los años como para entrar en pánico, pero la verdad lo atormentaba. Ya no se trataba solo de rescatar a 2 niños. Abrió una segunda caja debajo del fregadero y sacó un bote de acero del tamaño de un termo. Dentro había una memoria USB, cifrada. Contenía información recopilada años atrás, archivos sueltos sobre contratos de reubicación juvenil, cuentas en el extranjero y fotografías que nunca llegaron a la prensa. Los había conservado porque no estaba seguro de en quién confiar. Pero ahora era parte de la guerra. Afuera, el motor de una camioneta rugió. Darius miró por la rendija de la ventana tapiada y vio los faros apagados de un vehículo familiar. Una camioneta negra oxidada se detuvo al borde del callejón. La puerta se abrió. Kelton salió apoyándose en la pierna derecha. La ortesis chasqueó suavemente bajo sus vaqueros. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos escudriñaban las sombras. «Sigue igual de dramático que siempre», dijo cuando Darius abrió la puerta. «Sigue igual de lento», respondió Darius, y luego le dio una palmada en el hombro. Entraron. Kelton examinó los restos y silbó en voz baja. «Te dieron de lleno, dentro y fuera. No les hicieron daño, al menos no aquí. Lo harán si esperamos». «Lo sé». Kelton se puso serio. «¿Crees que es la División Negra?» Darius asintió. «La pluma está en la pared, el mismo patrón de pintura que vi en Talemba, la misma banda». Kelton no discutió. Se acercó a la pared, tocó el borde de la pluma y se secó la mano en la camisa. «Entonces, ¿cuál es la jugada?» «Encontramos su centro de detención, ese del que nadie habla». Kelton dudó. «¿Crees que están usando un centro clandestino para capturar niños?» «Creo que han hecho cosas peores». Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Darius le lanzó una tableta a Kelton. «Saqué la lista vieja. La comparé con los nuevos permisos logísticos». Kelton tecleó rápidamente. «Mira, ¿qué hay de este?», señaló un lugar. «Coldwater Junction, cerrado hace 2 años por contaminación del suelo. Ningún equipo de limpieza presentó un informe. Es propiedad de una empresa fantasma».
Darius comprobó el nombre. Hardwell Logistics. Entrecerró los ojos. Son ellos. Hardwell es una fachada de Bantonex. ¿Y sabes qué hay debajo de Coldwater? Sí, dijo Darius lentamente. Los viejos túneles de entrada. Asintió. Lo haremos esta noche. Kelton ladeó la cabeza. ¿Seguro que estás listo? Darius echó la mochila al hombro. Se llevaron a mis chicos. La mirada de Kelton se agudizó. Entonces, llevémoslos de vuelta. Pero antes de irse, Darius fue a un rincón polvoriento de la tienda y sacó una sola fotografía rota de un cajón. Una vieja foto del padre de Caleb y Miles, sonriendo a las puertas de la acería. Darius la miró un buen rato. ¿Tu amigo?, preguntó Kelton. Más que eso, descubrió algo. Me lo contó justo antes de desaparecer. Dijo que la empresa escondía niños, documentos que mostraban una tutela falsa, pero ninguna asignación real. Dijo que si algo le pasaba, sabría dónde buscar. Kelton asintió con tristeza. ¿Crees que lo silenciaron? Lo sé. Darius se guardó la foto en el abrigo e hizo un gesto hacia la camioneta. Vamos. Al salir del callejón, Darius se quedó mirando el símbolo de la pluma en el retrovisor. Las luces de la ciudad se desvanecieron tras ellos. Delante, solo las sombras y el silencio los esperaban. Tenían una ubicación, una cronología y una razón. Pero Bantonex no se construyó sobre errores. Y la División Negra no perdía gente. Los borraban. Mientras el camión avanzaba ruidosamente por la vieja carretera hacia Coldwater, la radio del centro clandestino se encendió en una habitación insonorizada. Se filtró una voz. Ambos sujetos a salvo, a la espera de órdenes de reubicación. Aún no hay contacto externo. Una segunda voz respondió, más fría. Traslada al más joven al 48. El más viejo aún podría tener datos. Extráelos, luego límpialos. Miles estaba sentado en una enfermería, demasiado asustado para llorar, mientras Caleb miraba fijamente una cámara que parpadeaba en rojo sobre él, sin susurrarle a nadie. Darius nos encontrará. Y a kilómetros de distancia, al volante de un camión oxidado, la mirada de Darius se dirigió al retrovisor una última vez antes de entrecerrar los ojos al camino. El rescate ya no se trataba solo de los chicos. Se trataba de exponer un sistema que se alimentaba de los olvidados. Pero Bantonex siempre iba un paso por delante, y el paradero de Caleb se mantenía en secreto, algo que nadie ajeno a la empresa debía saber. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre la cabeza de Caleb, proyectando sombras pálidas sobre las paredes blancas y desnudas. Estaba sentado solo en el centro de una fría silla metálica, el único mueble de la habitación sin ventanas. Sus muñecas descansaban sobre la mesa, con los dedos entrelazados con fuerza, ya no por miedo, se le había pasado al segundo día, sino por terquedad. Cada vez que se abría la puerta, esperaba ver a Miles, pero siempre eran los mismos dos hombres con batas y sonrisas falsas. «Intentémoslo de nuevo, Caleb», dijo uno de ellos, sentándose frente a él y colocando una grabadora sobre la mesa. Caleb no habló, lo observó con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. «No somos tus enemigos», dijo el segundo hombre con calma. «Solo queremos ayudarte, estamos intentando encontrar a tu padre. ¿No quieres eso?» Él no se inmutó. «¿Dónde está Miles?» La habitación se quedó en silencio por un largo suspiro. Entonces los hombres intercambiaron una mirada. El primero suspiró, se inclinó hacia adelante y apagó la grabadora. «Tomemos un descanso», dijo. Se levantaron y se fueron, cerrando la puerta con llave tras ellos. Caleb miró al frente. Sabía que mentían. Había dejado de creer nada de lo que decían. No desde que le dijeron que su hermano estaba bien cuidado, pero nunca lo dejaron verlo. No desde que llamaron a esto un centro de investigación, pero cerraron las puertas como si fueran una prisión. Apoyó la frente contra la mesa fría y susurró para sí mismo. «Por favor, encuéntranos, Darius. Por favor». Miles yacía en una celda diferente, una cama de hospital, con correas en los tobillos y un tensiómetro que aún se apretaba y aflojaba alrededor de su brazo. A su alrededor, hombres con uniformes azul claro tomaban notas, ajustaban las vías intravenosas y murmuraban entre sí con palabras que él no entendía. No dejaban de llamarlo el activo. Decían que pronto activarían algo. No lloraba. Pero de vez en cuando creía que nadie lo veía, susurraba el nombre de Caleb. Fuera de la habitación, en un pasillo oscuro, los guardias de seguridad patrullaban con rifles cruzados al pecho. Esto no era un hospital. Era algo más frío. En otra parte de la ciudad,
Una oleada de estática silbaba en el aire mientras Kelton tecleaba la última orden en la terminal. Estaba sentado dentro de una subestación eléctrica abandonada cerca de la ribera del río Brexton. Cables gruesos serpenteaban desde paneles oxidados, brillando débilmente al desviarse la energía. Al otro lado de la red eléctrica de la ciudad, los circuitos parpadeaban en ámbar, titilaban y luego sumían manzanas enteras en la oscuridad. «Ahora», dijo Kelton al micrófono. En la azotea de un edificio cercano, Darius se ajustó la placa falsa de servicio público que llevaba enganchada al chaleco. El apagón fue justo el tiempo suficiente para confundir a los escáneres perimetrales. Cargando una caja de herramientas de acero y un haz de cables enrollados, se dirigió al lateral de las instalaciones de Vantonex, que ahora funcionaban solo con la energía de emergencia. Darius se movía con precisión, sincronizado con las persianas giratorias de las cámaras, agachándose tras los muros, pasando entre los puestos de control a oscuras. Conocía esos planos. Había memorizado cada perno, cada conducto, cada punto ciego, gracias a los planos que habían recuperado de una antigua operación en Cardmore. El complejo subterráneo, bajo la vía férrea de Coldwater Junction, no tenía entrada oficial, pero Darius encontró el viejo pozo de servicio enterrado bajo grava, protegido por un panel de control oxidado. Lo abrió y se deslizó dentro. Al descender por estrechos pasadizos, las paredes goteaban condensación y olían a moho y productos químicos esterilizantes. Su linterna atravesó la oscuridad como una cuchilla. En la primera puerta, colocó una carga silenciosa. El ruido sordo que hizo fue suficiente para abrirse paso sin alertar a los pisos superiores. Habitación tras habitación, pasó por pasillos fantasmales de almacenamiento tecnológico y bahías médicas, hasta que oyó una voz. «¿Dónde está Miles?» Darius se detuvo en seco. Dobló la esquina lentamente, y allí, al otro lado de una pared de cristal, estaba sentado Caleb, con los hombros hundidos, inmóvil y en silencio. Darius llamó 2 veces, suaves toques codificados que habían practicado una vez en una conversación en un banco del parque semanas atrás. Caleb levantó la vista con los ojos abiertos. Se levantó lentamente, sin saber si era real. Cuando Darius abrió la puerta, Caleb no gritó ni lloró. Solo susurró, «¿Dónde está Miles?» A Darius se le encogió el estómago. «Voy a buscarlo, pero tenemos que irnos». Agarró al chico por el hombro, guiándolo por los pasillos con pasos rápidos y expertos. El chaleco de Darius estaba cubierto de granadas de humo y pequeños explosivos de distracción. Colocó 2 cargas en los extremos del pasillo y luego condujo a Caleb por la escalera de emergencia. Salieron cerca del túnel sur. Kelton ya estaba esperando, agachado junto a una furgoneta cerca del callejón de la orilla del río. En cuanto Caleb lo vio, echó a correr hacia él. Kelton abrió los brazos y lo atrajo hacia sí. «¿Está bien?», preguntó Kelton rápidamente. «No herido», respondió Darius, escudriñando las sombras. «Pero tenemos un problema mayor. Están trasladando a Miles ahora mismo. Transporte aéreo. Probablemente fuera del país». Kelton apretó la mandíbula. «¿A dónde?» «A un hangar privado. Pista de aterrizaje de Old Framework. Solo quedan unas horas». Kelton cogió el mapa enrollado en la guantera de la furgoneta. «Entonces vete, llevaré a Caleb a la casa de seguridad». Darius asintió y echó a correr. El aire nocturno le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. Para cuando llegó a la valla perimetral de Framework, el primer motor ya había arrancado. El viento de la hélice levantaba polvo en la noche. Los guardias avanzaban con determinación, encendiendo las luces y asegurando la puerta. Darius se agazapó detrás de un camión cisterna aparcado, observando, calculando. Había al menos 8 guardias. No había tiempo para el sigilo. Agarró una carga de humo, la hizo rodar bajo el vehículo más cercano a la puerta del hangar y luego echó a correr, deslizándose bajo la valla metálica y agachándose detrás de una caja de munición. 50 yardas más adelante, un hombre con un abrigo largo arrastró a Miles hacia la escalerilla del avión. El chico se tambaleó, forcejeando. Darius levantó su arma. Entonces un disparo. Pero no era de él. Un guardia cayó con un gruñido de sorpresa, con la sangre manando de su pecho. De entre las sombras surgió un hombre con equipo táctico oscuro, un rostro que Darius no había visto en casi una década. «Vincent», murmuró Darius. Vincent Mara sonrió mientras bajaba su pistola humeante. «Siempre tuviste debilidad por los extraviados», dijo, con la voz suave como miel envenenada. «Eso te matará». Darius no respondió, no miró a Vincent, miró el avión, disparó un único tiro perfecto.
La bala impactó en la línea hidráulica bajo el ala. Un siseo de presión, una llamarada. Se desató el caos. Los guardias gritaron, las alarmas sonaron. Alguien gritó, «¡Evacúen la pista!». Darius corrió hacia adelante, atravesando el humo. Se abrió paso entre la multitud que se dispersaba, derribó al hombre que arrastraba a Miles y le dio un codazo en la sien al cuidador. El hombre se desplomó. «¡Miles!», gritó Darius levantando al chico. Miles se agarró del cuello, hundiendo la cara en su hombro. «Te tengo», susurró Darius. «Te tengo». Tras ellos, el avión crujió mientras las llamas devoraban su tren de aterrizaje. Un vehículo rugió al borde de la pista. «Kelton». Darius corrió, cargando a Miles a través del humo. Se metió en la camioneta justo cuando Vincent gritó detrás de él. La puerta se cerró de golpe. Los neumáticos chirriaron. La camioneta arrancó a toda velocidad hacia la noche. No se detuvieron hasta el amanecer. El primer ataque con drones no fue una bomba, sino la verdad. A altas horas de la noche, el horizonte de Brexton se iluminó con noticias irregulares, mientras un video aéreo tembloroso se extendía por las redes sociales, acompañado de una críptica marca de agua. Stray Watcher. Mostraba un recinto vallado en lo profundo de las colinas al norte de la ciudad, donde camionetas negras con el letrero «Servicios de reubicación infantil» entraban y salían bajo los focos. Una lente oculta, quizás fijada a un pájaro o un dron, capturó escenas que el público no debería haber visto. Niños conducidos con los ojos vendados, guardias intercambiando sobres gruesos, firmas garabateadas a toda prisa en documentos falsificados. Una voz en off susurraba detalles de contratos de asistencia social falsificados y licencias de instalaciones no aprobadas. En cuestión de horas, el nombre de Bantonex irrumpió en los titulares nacionales. Al amanecer, se produjo una redada. Agentes federales irrumpieron en la sede de Bantonex en Brexton en camionetas negras mate, destrozando la ilusión de normalidad corporativa. Los ejecutivos corrían como hormigas asustadas mientras sacaban cajas de los archivos y desconectaban los servidores de datos a mitad de proceso. El director ejecutivo de la empresa, Vincent Mara, no aparecía por ningún lado. Su silla de oficina giraba suavemente en la vacía suite ejecutiva, con el vaso aún caliente de un espresso recién servido. Solo quedaba una pluma, blanca, larga y colocada de forma inconfundible, escondida debajo del teléfono. Las imágenes seguían filtrándose. Los archivos de audio de las llamadas nocturnas entre jueces contratados y gestores de casos revelaban una red de connivencia silenciosa. «Envía el archivo», murmuró una voz. «El chico no tiene defensor. Desaparecerá sin dejar rastro». Otra voz respondió, «Lo marcaremos como fugitivo. Estos no hacen ruido». Junto con las imágenes, estos archivos pintaban una imagen escalofriante de un sistema intacto, pero construido para descartar a los vulnerables. Mientras tanto, Darius no estaba por ningún lado. Los chicos no lo habían visto desde aquella noche en el desguace, cuando las llamas se avivaron y el pasado finalmente ardió. Caleb y Miles fueron puestos temporalmente bajo custodia mientras la ciudad decidía qué hacer con ellos. Pero antes de que el sistema pudiera recuperar el aliento, un hombre llamado Kelton Ray se presentó silenciosamente, con un certificado de nacimiento doblado bajo el brazo, que lo mencionaba como pariente más cercano. Nadie lo cuestionó. La documentación parecía limpia. Su apretón de manos fue firme. Y cuando le preguntaron por qué se presentaba justo ahora, Kelton simplemente dijo, «Me llevó un tiempo encontrarlos». Tenía la mandíbula firme, su voz cálida, y su nombre no figuraba en ningún sistema. Así que los chicos pudieron irse juntos. Su nuevo hogar se encontraba a las afueras de Brexton, cerca de la línea de árboles donde la ciudad se fundía con el campo. La casa era modesta, pintura descascarada, portón oxidado, un techo que gemía cuando llovía, pero dentro se estaba cálido. Por primera vez, tenían sus propias camas. Las comidas llegaban en platos de verdad. La matriculación escolar fue inmediata. En su primera mañana, un autobús llegó como salido de un sueño, y un conductor los saludó por su nombre. «Caleb, Miles», dijo tocándose la gorra. «He oído que se unen a nosotros». Miles se aferró al asiento con fuerza durante todo el viaje. Caleb miró por la ventana, esperando a que el sueño se rompiera, pero nunca lo hizo. Aún así, las sombras no los abandonaban. Por la noche, Caleb se despertaba sobresaltado de sus sueños de suelos de baldosas frías y luces parpadeantes en el pasillo. Miles se acurrucaba bajo las mantas, con la mirada buscando en los rincones figuras inmóviles. Y sin embargo, el miedo disminuyó, porque en la pared de su dormitorio colgaba una nota con una caligrafía quebrada y familiar. «También me salvaste.
Sean fuertes, sean hermanos, cuidado con las plumas. Darius no se había despedido en persona, pero sus palabras quedaron grabadas. Pegaron la nota junto a un mapa de Brexton dibujado a mano. Una X roja atravesaba Coldwater Junction, el lugar donde todo había empezado a desmoronarse. Cuanto más se adaptaban los chicos, más notaban los cambios en la ciudad. Se abrieron líneas telefónicas anónimas para denunciar a antiguos niños de acogida. Un nuevo grupo de trabajo, extraoficial, susurrante, empezó a aparecer en callejones, albergues y centros de reinserción social. Hombres con abrigos viejos, silenciosos pero firmes, ofrecían ayuda. Caleb vio una vez a uno entregarle un sándwich a un niño acurrucado bajo un paso elevado y luego desaparecer antes de que el niño pudiera siquiera darle las gracias. Empezaron a sospechar que el vigilante extraviado no era un fantasma. Kelton, mientras tanto, también cambió. El viejo taller mecánico donde Darius se escondió fue vaciado y reparado. Corrió la voz por la calle. El nido de la pluma. Eso decía el nuevo letrero, pintado a mano e iluminado con guirnaldas de luces. Dentro, las literas cubrían las paredes. Las estanterías contenían comida enlatada y libros maltratados. Kelton estaba de pie al frente, ofreciendo algo más que un simple refugio. «Este lugar es para los olvidados», decía, limpiándose la grasa de las manos. «Para cualquiera que haya sido abandonado». Nunca les contó a los chicos cómo conoció a Darius, pero mantenía una pluma colgada sobre el escritorio. Cuando le preguntaban, sonreía y decía, «Un viejo amigo solía creer que significaban algo. Seguridad, señal, tal vez incluso un mensaje». Caleb, cada día más fuerte, estudiaba más duro que nadie en la escuela. Devoraba libros de texto, discutía con los profesores y aprendió a plantarse frente a una multitud sin pestañear. Dejó de luchar contra las sombras y empezó a luchar contra los sistemas. Miles siguió su propio camino, más amable, pero no menos decidido. Empezó a dar clases particulares a niños más pequeños en el refugio, ayudándolos a leer y enseñándoles a usar una computadora. Cuando los chicos cumplieron 18, se quedaron en Brexton. Su nuevo hogar, todavía modesto, tenía una habitación extra siempre llena de abrigos viejos, sándwiches frescos y mantas de lana. Por si acaso, decían, no se trataba de caridad. Era un recuerdo. Era una promesa. Cada año, en el aniversario del rescate, caminaban juntos hasta aquella tienda de comestibles, el lugar donde todo había comenzado. Se quedaban junto al banco de afuera, viendo pasar la gente. A veces, pasaba un hombre con un abrigo roto y pasos silenciosos, mirada penetrante y la barbilla alta. Y cuando uno de esos hombres pasaba, años después, Caleb lo sintió antes de verlo. La figura asintió levemente y siguió caminando, desapareciendo en la oscuridad como humo. Miles exhaló lentamente. «¿Crees que era él?», preguntó. Caleb no respondió de inmediato. Su mirada se quedó fija en el callejón donde se había desvanecido el hombre. Entonces, una sonrisa se dibujó en sus labios. «Sí», dijo, «lo sé. Y lo supieron. Darius seguía ahí fuera, observando, esperando, protegiendo.